Quiero hablar en esta noche acerca de la fidelidad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que estemos en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Capítulo 2, versículo 23 al 25, dice: después de muchos días, esos días son años, sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud. O sea, en 400 años cambiaron las dinastías. Cuando llegó José a Egipto, la dinastía era muy afín con ellos. Gracias, mi hermano. Porque parece que ellos eran de origen semita, lo mismo que los judíos. Pero con el tiempo, en 400 años, la dinastía cambia. Y entonces se cambian las relaciones. Ya Israel no tiene amigos en el gobierno. Y eso es interesante. Y eso tiene un propósito, ¿no? Y dice: y ellos gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Dios. Y oyó Dios su gemido y se acordó. Ese es un antropomorfismo, ¿no? Una manera de decirnos a nosotros de forma humana, porque Dios no se olvida de sus cosas. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Yo quiero que oremos, que el Señor nos bendiga en esta noche. ¿Qué les parece? Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Nos despojamos de toda pretensión, de toda fuerza humana. Señor, nos exponemos a tu palabra. Danos sabiduría. Danos oído para ella. Así como Noemí, Señor. Y no solamente oír, sino también levantarnos y salir. En el nombre de Jesús, pedimos que nos bendigas. Gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, quiero hacer mi introducción de la siguiente manera. En la formación de Israel como pueblo de Dios se sucedieron algunos elementos que a la postre fueron los que fueron vitales para que Israel se constituyera como pueblo de Dios. La gestación de Israel como pueblo de Dios empieza con la promesa que Dios le hace a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis. Pero todo esto se va a configurar después, cuando Israel empieza a crecer como pueblo dentro de Egipto. Y después de 400 años, Dios va a llevar a cabo su propósito de hacer una nación, como se lo dijo a Abraham. En el capítulo 12 dice: de ti haré una nación grande. Son los judíos, ¿no? Y de paso les voy a decir aquí, Israel es joven en el escenario humano, en el escenario de la sociedad. Cuando Israel aparece en el panorama de la historia, ya las culturas, el mundo tiene 3000 años. Desde Génesis 1 a Éxodo 2 hay 3000 años. Ya hay culturas muy desarrolladas. La babilónica, la egipcia, se me olvidó otro ahora.
son culturas que ya tienen mucha formación. Dios ha venido tratando con el mundo sin Israel. No vayan a creer que la historia de salvación empieza con Israel. Están muy equivocados en eso. La historia de la salvación empieza 3000 años antes de que Israel apareciera en el escenario histórico. Israel apenas es un paréntesis en la historia. Y Dios después lo tiene que hacer a un lado porque Israel fracasa para levantar luego la iglesia. Israel está puesto a un lado, ¿ya? Y ese Israel que está ahí no es el Israel de Dios, porque ya ese Israel cambió. El nuevo Israel es Cristo. Así que saquémonos eso de la cabeza. Eso es lo que ha llevado a dificultades, porque hay muchos evangélicos patrocinando el sionismo. Bueno, en la formación de Israel como pueblo de Dios se suceden unos elementos importantes, que son la elección que Dios hace, luego la redención que se da de Israel en Egipto, luego la formación teológica con Moisés y la tierra. Esos 4 elementos. Pero hay un elemento vital, que es el que va a sostener todo el recorrido, todo. Es la fidelidad de Dios, lo que va a ayudar a Israel a permanecer. Y de paso les quiero decir aquí una cosita. El personaje de la Biblia más importante para nosotros los evangélicos después de Cristo es Abraham. Ese es el personaje más importante. Si ustedes quieren saber algo del futuro de ustedes y de su presente, vayan a ver qué le dijo Dios a Abraham. Hasta el día de hoy eso está vigente. ¿Oyeron? Abraham es el personaje principal. Y en este capítulo de Éxodo, cuando se va a dar la liberación de Israel como pueblo de Dios, en el versículo 23 al 25, hay 3 elementos. Y yo los quiero solamente referenciar en esta noche, porque no me voy a centrar en ellos, para hacerles una advertencia a ustedes en esta noche, que la he tenido aquí en mi corazón desde que llegué. Y que Dios me la ha estado inquietando desde que estaba allá, y esta noche la voy a decir, esta mañana no la dije. Escúchenme bien. Dice, después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la esclavitud, ¿cierto? A causa de la servidumbre. Gemían y a causa del sufrimiento clamaron. Interesante. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 15, donde el Señor le hace el pacto a Abraham, vamos a Génesis capítulo 15 para que se den cuenta de una cosita. En el versículo 13, cuando Dios le está haciendo el pacto a Abraham, 400 años antes de este suceso, mire lo que le dice, mire lo que le anticipa. Y es extraño, porque cuando uno escucha a Dios hablar y Dios le está dando una promesa a uno no esperaría que Dios nos dijera esto. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Vaya, que Dios te diga a ti una promesa que vas a sufrir. ¿Tú aceptarías esa profecía? Difícil, ¿cierto? Porque siempre uno está esperando que se le augure algo positivo. Pues casi nunca estamos dispuestos a que se nos diga algo que no nos guste. Pero aquí, cuando Dios está dando la promesa, le anticipa a Abraham el sufrimiento. El sufrimiento. Y después le anuncia las bondades. Ahora, ¿qué papel va a jugar el sufrimiento
en que Dios cumpla su plan. ¿Por qué Dios incluye el sufrimiento? Bueno, eso lo vamos a entender cuando llegamos a Éxodo capítulo 2. Oigan esto, damas y caballeros que están aquí. Cuando Israel llega a Egipto, el faraón que recibe a la familia de José es un amigo de él. Es amigo de José. Y el texto dice que cuando llegan sus hermanos, llega ese papá, le dan las mejores tierras, le dan las tierras de Gosén que están a la orilla del río, donde dice que ellos regaban con el pie. Y según la arqueología, los hallazgos que se han encontrado era que en Egipto llegaron los ingenieros a construir especies de cabañas a la orilla del río que tenían especies de aire acondicionado para las temperaturas. Y los judíos gozaban de esas bondades. Los judíos cuando llegaron estaban bien. ¿Quién que está bien lo vienen a invitar para que se vaya al desierto a qué? Por eso, cuando Israel lo van a buscar la primera vez, no quiere irse. Usted sabe lo que es coger el celular el domingo y tener en su pieza, el control el domingo en su pieza. Y usted tiene el carro parqueado allí, tiene aire acondicionado, va a jugar Real Madrid con el Barcelona, la escuela dominical que se aguante. Eso es bacano, ¿cierto? Sabroso. Nadie se quiere incomodar. Fíjese que mucha gente se quedó que porque llovió. Hasta un vallenato hay. Porque tú sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio. Nosotros los costeños tenemos esa fama. Allá en Medellín no, allá no sucede eso. Y una vez no fui al culto y el único que no jugó es el pastor, los demás llegaron. Porque allá nada, allá la gente va, llueva o no llueva. Oiga lo que le voy a decir aquí. Si hay un pueblo que está cómodo, ¿se quiere ir al desierto? No. Ahora sí entendemos para qué es el sufrimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Permite, volvamos otra vez a Éxodo. ¿Qué es lo que Dios permite con Israel? Que sea ¿qué? Que sea oprimido. Dice oprimido. Y cuando se sintieron oprimidos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y yo les quiero decir aquí una cosita. Creo que esta iglesia, sus mejores momentos, era cuando esta situación del Carmen estaba convulsionada. ¿Se acuerda? ¿Cierto que así es? Y yo les digo, vuelvan a poner las rodillas sobre el suelo y clamen al Señor y no esperen que la ciudad vuelva a cambiar. ¿Están de acuerdo conmigo? Mucho cuidado con eso. Yo como pastor he tenido esa experiencia de hermanos en la iglesia que les empieza a ir bien y Dios les permite un carro y les permite una casa y ya no vienen a la iglesia sino que se van para Tolú el domingo. Ahí está. Y Dios dice, bueno, está bien, espérate. Vamos a ver cómo es la cosa. Te voy a incomodar para que me busques. Mire cómo cogieron a Israel. Cuando Moisés mató al egipcio, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Bueno, los que lo denunciaron, ¿cierto? Lo denunciaron. Interesante. Ellos no se querían ir. Pero en los 40 años que estuvo Moisés
con Jetro, en esos 40 años, los oprimieron a tal punto que cuando llegó Moisés otra vez y Moisés le dijo, vamos para el desierto, ¿qué dijeron? Vamos, ahora sí, es mejor el desierto que esto. Para eso es el sufrimiento, para que te vuelvas a Dios y te pongas de rodillas. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es el sufrimiento. Porque el sufrimiento también produce deseo de libertad. A Israel le produjo deseo de libertad. Pero el sufrimiento acompañado de ¿qué? De clamor. El sufrimiento acompañado de clamor. Y eso produjo, y aquí empezó el proceso de redención, de liberación. Empieza con sufrimiento. Y al sufrimiento se le añade el clamor. Y también entonces viene lo principal aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 24. Dice que ellos clamaron y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó Dios de qué cosa. ¿De qué se acordó Dios? De su pacto. Oiga eso. De su pacto. Allá es donde yo quiero, bueno, ya dije lo que quería decir porque eso lo tenía en mi corazón. La iglesia de Belén no puede descuidar su paso. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que seguir orando por el Carmen. ¿Estamos de acuerdo? Y por la región. Porque Dios nos ha dicho que esta iglesia, por la oración de esta iglesia, depende la vida de mucha gente. Una cosa increíble, yo lo sentí así. Depende mucha gente de esta iglesia. Y no vayan a creer ustedes que es la iglesia en el Carmen que más referencian es esta iglesia. Y yo sé que aquí hay personas de oración. Por eso quería decir eso. Pero ¿dónde me quiero centrar en esta noche? Es en el pacto. En el pacto. Yo quiero entonces que vayamos a Génesis, capítulo 12, y veamos los compromisos que hace Dios con Abraham. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y yo le pregunto, ¿y usted por qué cree eso? ¿Por qué lo cree? No dígame así. Porque lo digo en un coro. No, usted tiene que tener otra certeza. Como dijo Tom Wright, un gran teólogo inglés, él dijo, la fe sin historia es imaginación. Pero él termina el aforismo diciendo, y la historia sin fe es arqueología. Esto es historia, pero es historia de fe. Yo haciendo mis estudios de maestría en la Pontificia, tuve un profesor que nos tocó ver una materia que se llama la infancia de Jesús. Y cuando ya estábamos terminando el intensivo, el profesor que está allí, conmigo están los sacerdotes que están lo mismo que yo, porque en la Iglesia Católica el teólogo es teólogo y el sacerdote es sacerdote. Y el biblista es biblista. Eso es diferente, biblistas a teólogos son diferentes y también al sacerdote. Y el teólogo nos decía que la historia de los Reyes Magos no existió, que eso es un cuento. O sea, el profesor que nos está enseñando teología. Y yo le dije, profesor, y María también es mentira, porque ¿verdad que parió a Jesús? Y los otros curas que estaban ahí, ¿verdad que sí? Entonces María también es un cuento. A ver, aclare la cosa. No, dejemos eso ahí. Dejémosla ahí.
¿Ustedes creen que si eso es un cuento, nosotros podemos estar seguros de lo que estamos creyendo? Debe haber un hecho histórico que respalde lo que estamos creyendo, ¿sí o no? Si no, esto es un cuento. Como estaba diciendo un sacerdote, que yo estaba escuchándolo también, y él decía, bueno, de la resurrección de Cristo histórica no tenemos conocimiento, pero eso no importa, lo importante es que Cristo haya resucitado en nuestros corazones. Y yo, no, Señor, es que el asunto no es teológico, el asunto tiene que ser histórico, porque si no hay respaldo histórico, yo no puedo quedar tranquilo. El mismo Pablo dijo, si Cristo no resucitó, van en nuestra fe, ¿sí o no? O sea, yo tengo que tener un sustento histórico. Eso. Y eso es importante con respecto a la fidelidad de Dios. ¿Qué respaldo histórico tiene usted? ¿Cuál es el registro que acompaña su confesión? Y eso es importante en la iglesia. ¿Por qué Dios es fiel? ¿Usted por qué cree eso? ¿Cómo lo confirma? Eso es lo que le voy a resolver aquí en estos 30 minutos todavía. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted se va a ir en esta noche de aquí tranquilo para su casa, a dormir feliz esta noche. Los judíos que tienen una mente oriental, que es más abstracta que nosotros, que tenemos una mente occidental, que es más lógica, para los hebreos, ellos cuando van a mirar hacia el presente, ellos nunca están de frente al futuro. El hebreo nunca está de frente al futuro. Es una locura estar de frente al futuro, porque usted no sabe qué va a pasar mañana. Y ese cuento nos los meten los occidentales y toda esa gente que le gusta. ¿Cómo que se llaman ellos? La gente ahora que anima al otro, los influencers, no sé qué, los animadores. Yo no sé ni cómo se llaman ellos. Y le meten el cuento a uno. Ustedes sabían que los hebreos, ellos no tienen, o sea, la misma parte del mapa no la tienen igual a nosotros. Ellos para mirar, ellos tienen, la idea es que cuando van a mirar para ver qué quiere hacer Dios en el presente, se ponen a mirar es el pasado. Los hebreos siempre están mirando hacia atrás y utilizan un término que se llama keren, que significa oriente o amanecer. Y ellos para saber cómo va a obrar Dios hoy, miran qué ha pasado en el pasado, para ver cómo Dios ha obrado en el pasado, y de esa manera como ha obrado en el pasado, ellos dicen que también lo harán en el presente. ¿Y ustedes también creen eso? Entonces, para nosotros poder tener una fe correcta, hay que mirar la historia. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en el pasado? ¿Y qué ha dicho y cómo se ha comprometido? Porque eso es lo que me va a mí a servir hoy. ¿Qué compromisos ha adquirido Dios en el pasado? Y eso es lo que va a fortalecer mi fe. Fe no es que yo digo, bueno, hoy estoy positivo. Lo creo. Me va a ir bien. Eso no es fe. Eso es cuento suyo. Oigan esto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en el capítulo 12? Versículo 1 al 3. Bueno, vamos a ver en el versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas, ¿qué cosa? Eso. Miren para acá. Abraham ni estaba en un ayuno, ni estaba buscando a Dios. En una cultura pagana. ¿A quién fue que se le ocurrió esto? De bendecir a Abraham. A Dios. Eso es un acto de gracia, ¿cierto que así es? Yo a veces me pongo a pensar, bueno, perdónenme esto aquí, que yo hable esto coloquial con ustedes. Esto lo están grabando, ¿cierto? Bueno, publíquenlo. Yo a veces pienso que Dios se mete en unas vacas locas con nosotros. Ahora lo vamos a ver, para que se den cuenta cómo Dios... Pues es que Dios nos ama tanto, hermano, que Él se encapricha con nosotros y después anda embalado. Abraham no le estaba pidiendo nada. No le estaba pidiendo nada. Esa es ocurrencia de Él. Dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. El que te bendijera lo maldigo y el que te bendiga lo bendigo. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vaya. Eso es una promesa. Pero una promesa, cuando usted tiene una promesa, usted no tiene nada. ¿Cierto que así es? A ver, a las hermanas que están ahí, ¿cuántas cosas les han prometido? Y las han cumplido todas. Los políticos llegan con promesa, ¿cierto? O sea, que cuando uno tiene una promesa, no tiene nada. Sí. Bueno, ¿qué hizo Dios entonces? En el capítulo 15. Dios entonces, en el capítulo 15, hace algo con la promesa. Porque a Abraham han pasado 15 años y no se ha cumplido nada. Y Dios le aparece... le aparece Dios y le dice, Abraham, yo soy tu Dios y tu galardón será grande y ta. Y dice Abraham, un momentico. Usted me prometió a mí algo y usted no me ha cumplido. Abraham le sacó la... Un momentico. No venga a decir otra vez que va. Y Dios dice, venga, vamos a hacer una cosa. Entonces Dios le dice a Abraham, coge unos animales, pártelos por la mitad. Fíjese que Dios está cogiendo una costumbre pagana. Este es un asunto pagano. Los pactos, que en hebreo es berit, significa derramar sangre. Mire cómo se hace un pacto. Eso está del versículo 9 en adelante, ¿no? Donde toma una becerra, pártela por la mitad, del versículo 9 en adelante, ¿cierto? Trae una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Sigue ahí para que se den cuenta. Y tomó todo esto y los partió ¿por dónde? Por la mitad. Y puso la mitad, una enfrente de la otra. O sea, dividió los animales. Cuando una persona iba a hacer pacto con la otra, hacían lo siguiente. Esto es lo que es el berit. Esa era una costumbre pagana. Eso viene de las otras culturas. Y Dios está tomando eso para hacerlo con Abraham. Abraham va a hacer un pacto Dios va a hacer un pacto con Abraham. ¿Cómo hacían los pactos en la antigüedad? De esta manera. Se dividía el animal. Se ponía la mitad acá y la mitad acá. Entonces, las personas que iban a hacer pacto caminaban de esta forma. Caminaban así, por la mitad, en forma de 8. Y aquí quedaba la mitad. La otra persona quedaba espalda con espalda. Entonces hacían lo siguiente. Ponían el pie derecho sobre la parte del animal. Aquel también lo ponía. Entonces decían, cada pacto requería una imprecación, o sea, una maldición sobre sí. Y decían, que Dios haga con nosotros
lo que nosotros hicimos con este animal si no cumplimos los términos del pacto. Y se hacía el pacto. Ahora, antes de eso, se intercambiaban los abrigos. Yo le entregaba el abrigo a la otra persona y la otra persona pero con esta ceremonia. Yo le entregaba el abrigo a ella y yo le decía, yo me comprometo a cubrirte y soy tu amigo en pacto. Y si te llegas a morir, yo guardaré tu familia. Y si alguien te llega a hacer algo, yo te vengaré. Eso era. Y le daba el abrigo. Lo mismo hacía el otro con el otro. En eso es que está basado el Salmo 91. Dios poniendo su abrigo con el que hace pacto. ¿Oyeron? Ese es el contexto del Salmo 91. El que habita, el que habita ¿qué? Dios compartiendo su abrigo. Una cosa espantosa. Y miren esto. Miren lo que está haciendo Dios aquí. Es que Dios es único. Miren lo que hace Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. No, el versículo no. Digamos con el 10. Este es el 1. Ahí es donde a Abraham se le molesta a Dios y le dice, no digas eso. A ver, el 10, versículo 10, ¿sí es ese? No, ese es el 1. Bueno, ahora sí. Y tomó él todo esto, o sea, Abraham, y los partió por la mitad y puso una enfrente de la otra. Eso lo vimos ya. ¿Qué dice ahora el 11? Seguimos con el 11, el 12, el 13 y el 14. Y descendieron aves rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Seguimos. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Seguimos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ese lo leí con ustedes. Mas también a la nación a la cual yo servirán, juzgaré yo, que era Egipto. Y después de esto saldrán con gran ¿qué? Riqueza. Oiga eso. Y mire lo que sigue diciendo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Seguimos. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dice el versículo, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué hacía la antorcha de fuego? Que se paseaba en medio de ¿qué? Mire para acá lo que le voy a decir aquí. ¿Quién estaba caminando entre los animales? ¿Quién estaba caminando? Dios. Dios estaba caminando. Y cuando una persona caminaba entre los animales se comprometía. ¿Usted sabe lo que es Dios caminando entre el berit? Diciendo, yo no sé que Dios lo iría a matar a él. Diciendo que Dios haga conmigo lo que tú hiciste con estos animales si yo no te cumplo. Dios caminó solo, no dejó caminar a Abraham, porque sabía que Abraham no le iba a cumplir. Y ninguno de los que están en este salón tampoco le va a cumplir. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. ¿Cuántos lo creen que Él es fiel? Eso. Ahora ya Abraham no tiene promesa. ¿Ahora qué tiene? Pacto. El pacto sí compromete. Porque si no se cumple, se asumen las consecuencias. Pero hay una cosita. Y aquí es donde viene lo legal de Dios. Resulta que un pacto tiene que ser juramentado para que se cumpla en las demás generaciones lo que Dios se ha comprometido con Abraham. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Levanten la mano. Bueno, la Biblia habla del matrimonio como un pacto, ¿cierto que así es?
Cuando nosotros nos casamos y venimos al altar, los pastores no casamos a nadie. Nosotros solamente damos la bendición. Quien casa es el notario. Si un pastor aquí celebra una boda y ese matrimonio no se registra en notaría, no es que legal, ¿cierto? Yo conocí a una, bueno, ya puedo decir esto porque Calixto Ochoa se murió. La esposa de Calixto Ochoa era miembro de la iglesia nuestra, era anciana de la iglesia. Y precisamente por un asunto del evangelio, Calixto Ochoa la dejó y ella prefirió seguir al Señor. Cuando se fueron a separar, ella fue a reclamar su parte. Y cuando fueron a ver, quien los casó no registró el matrimonio. Y no aparecía casada. Y Calixto no le dio nada. Y vivió casado con él y tuvo los hijos, a Donay, a Jacqueline y a Rolando. Ellos eran niños de la iglesia de nosotros. Y los dejó sin nada. Porque no aparecía registrado, no estaba juramentado. Miren para acá. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Abraham primero? ¿Una qué? ¿Y después le hizo qué? Ahora sí estaba Dios más comprometido. Pero mire dónde se mete Dios. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Versículo. Es que este Dios sí es loco, pues. Mire lo que hace ahora. Para todavía comprometerse más. Ahora sí no puede echarse para atrás. Mire lo que dice el versículo 14 en adelante. Dice, llamó a Abraham al nombre de